Buenos días, jóvenes. Estamos aquí para presentar nuestra clase de física. Vamos a mirar lo que son los planos inclinados. Entonces vamos a dibujar aquí un plano inclinado. Tenemos un plano inclinado con un ángulo teta. ¿Listo? Un ángulo teta. Vamos a decir que en este plano, pues, aquí tenemos una cajita que está en el plano y a diferencia de la primera ley de Newton, aquí la sumatoria de las fuerzas no va a ser cero, porque aquí sí va a haber movimiento. Entonces aquí la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Masa por aceleración va a ser la fuerza. ¿Listo? Entonces hay que mirar hacia dónde se aplica el movimiento, hacia dónde se está haciendo el movimiento, si es en el vertical o es sobre el horizontal. Igual a esto se le va a aplicar los diagramas de cuerpo libre. ¿De qué manera? Veamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestra cajita. Esta cajita tiene masa M, ¿no? Una masa desconocida. Vamos a mirar hacia dónde se aplican las fuerzas que actúan sobre ella. Inicialmente, el peso. Bien, el peso de la cajita siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? El peso siempre va a ir hacia abajo. En este caso la normal iría hacia arriba. Es la fuerza que hace la superficie del plano. Entonces la normal iría hacia arriba. Bien. Ahí tenemos nuestra normal. Si nosotros nos damos cuenta, pues si yo prolongo la línea de la normal, la voy a prolongar hacia abajo. Vemos que el peso no va a quedar dentro del vertical, sino hacia un lado. Entonces, en este punto, este ángulo teta que está aquí sería este mismo que está aquí, por, ya les dije, opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos, como son alternos, tienen el mismo valor. Bien, bueno, ya tenemos los ángulos y nosotros nos damos cuenta que el peso, como no cae sobre el horizontal, va a tener dos componentes. Bien, vamos a decir que esto que está aquí, la superficie, es el eje X y este es el eje de las Y. Bien, entonces el peso va a tener una componente del peso en X y una componente del peso en Y. Entonces va a tener dos componentes, una en X y una en Y. Y lógicamente, pues, hacia el contrario iría la fuerza de rozamiento. Bien, y ahí están las cuatro fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, hecho ahí sobre el mismo plano. Pero ahora yo lo voy a llevar a un plano cartesiano, teniendo en cuenta esto que está aquí. Bien, entonces vamos a llevarle un plano cartesiano. Bueno, hemos construido nuestro plano cartesiano. Entonces, mire, hacia aquí viene el peso, la componente en Y, la componente en X, nuestra fuerza de rozamiento y nuestra fuerza normal. Ya está construido el plano, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En este caso, de la segunda ley de Newton, a diferencia de la primera ley de Newton, la fuerza de rozamiento era el mismo valor de la fuerza hacia donde se realizaba la fuerza aplicada, ¿no? Y la sumatoria era cero. En este caso no. La fuerza de rozamiento va a ser de acuerdo a lo que diga la fuerza normal. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hallar? Vamos a hallar la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal por un coeficiente de rozamiento cinético. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la superficie va a aplicar una fricción, va a impedir un poco el movimiento, entonces le vamos a llamar rozamiento cinético porque hay movimiento. Este rozamiento cinético no va a pasar más de 1. O sea, son valores menores a 1, no tiene unidad de medida. ¿Listo? Entonces así vamos a encontrar nuestra fuerza de rozamiento. Bien, entonces vamos a tener en cuenta las componentes. La componente en X, que va a ser
el peso, pero como este ángulo no está en posición normal, porque posición normal necesita tener como origen el eje de las X, y aquí lo tienen el eje de las Y, entonces va a ser, en vez de ser coseno, va a ser seno del ángulo. Y aquí va a ser W en Y, el peso, por el coseno del ángulo. Recuerden que en las anteriores, en X era coseno y en Y era seno. Aquí no, porque el ángulo no va a estar en posición normal. Entonces tenemos las componentes allí. Bien, como aquí en este lado no se va a aplicar movimiento, entonces en el vertical la componente, la sumatoria de las fuerzas va a ser 0. ¿Listo? Entonces, hasta aquí he explicado esta parte. Ahora vamos a mirar un ejercicio.